¿Has visto fotografías de celebridades y personas en redes sociales con el rostro más delgado, las mejillas hundidas y una apariencia más envejecida después de perder peso? Muchos lo llaman Ozempic Face. Pero ¿es realmente culpa del medicamento? ¿Ozempic realmente envejece el rostro? ¿Es un efecto secundario peligroso? ¿O estamos frente a otro mito que se ha vuelto viral? Hoy vamos a responder estas preguntas basándonos en evidencia científica y sobre todo entender qué es lo que ocurre realmente en nuestro cuerpo cuando perdemos peso rápidamente, porque quizás la respuesta te sorprenda. La realidad es mucho más interesante de lo que parece. Estos últimos años, medicamentos como la semaglutida, Ozempic, Wegovy, tirzepatida, Mounjaro, Zepbound y liraglutida, Saxenda, han revolucionado el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad. Estos medicamentos pertenecen a una familia denominada los agonistas del receptor GLP-1 y actúan reduciendo la glucosa, reducen la hemoglobina glicosilada y mejoran la salud cardiovascular. Disminuyen el apetito, aumentando la sensación de saciedad y favoreciendo una pérdida de peso que en muchos pacientes puede ser realmente impresionante. Wegovy cuenta con la aprobación de la FDA para el tratamiento del peso en pacientes con un índice de masa corporal de 27 o más, cuando además tienen asociada alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos elevados, o en pacientes que no tengan alguna patología asociada, pero que tengan un índice de masa corporal de 30 o más. En cambio, Ozempic y Mounjaro están aprobados para el tratamiento de la diabetes tipo 2, acompañado de una dieta saludable y ejercicio. También para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con diabetes tipo 2 que ya tengan una enfermedad cardiovascular establecida. Y recientemente también se ha aprobado para reducir el riesgo de progresión de enfermedad renal en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal establecida. Esto gracias al estudio FLOW, que comenzó en el 2019 y se interrumpió en el 2024 debido a que demostró un beneficio claro de la semaglutida sobre los desenlaces renales y cardiovasculares. Los estudios clínicos han demostrado que la semaglutida puede producir pérdidas cercanas al 15% del peso corporal en aproximadamente un año de tratamiento, mientras que tratamientos más prolongados pueden alcanzar reducciones aún mayores. Sin embargo, conforme millones de personas comenzaron a utilizar estos medicamentos, especialmente para perder peso, apareció un fenómeno que rápidamente llamó la atención de médicos, dermatólogos y de redes sociales. Muchas personas notaban que su rostro cambiaba de forma importante. Así nació el término Ozempic Face, utilizado para describir un rostro que parece más delgado, con pérdida de volumen en las mejillas, mayor flacidez y líneas de expresión más marcadas, después de una pérdida de peso rápida. Pero aquí está el detalle más importante. Esto no significa necesariamente que Ozempic esté dañando la piel o envejeciendo el rostro. Entonces, ¿es realmente un efecto secundario del medicamento o simplemente es una consecuencia de perder grasa facial rápidamente? ¿Le ocurre a todas las personas? ¿Puede prevenirse? Y si ya ocurrió, ¿tiene tratamiento? En este video analizaremos la evidencia científica más reciente para responder a todas estas preguntas. Revisaremos qué dicen los estudios publicados, por qué ocurre este cambio facial, quiénes tienen mayor riesgo y qué opciones existen para prevenirlo o tratarlo, porque entender qué es realmente la Ozempic Face es la mejor manera de tomar decisiones informadas, sin dejarse llevar por el miedo ni por la desinformación que circula en Internet. Si estás viendo este video porque utilizas Ozempic, semaglutida o cualquier medicamento para el tratamiento de la diabetes o para bajar de peso, probablemente hayas sentido una mezcla de emociones. Por un lado, la alegría de ver cambios en la balanza, mejorar tus análisis, recuperar tu salud, pero por otro lado, el miedo de escuchar comentarios como te ves cansado, tu cara ha cambiado, Ozempic te está envejeciendo. Y quiero decirte algo importante. Detrás de cada transformación física hay una historia muy personal. Muchas personas han luchado durante años contra la obesidad
la resistencia a la insulina o la diabetes. Y no deberíamos reducir todo ese esfuerzo a un simple comentario sobre tu apariencia. Así que hoy hablaremos con datos científicos sobre algo que preocupa a muchas personas. ¿Qué es la Ozempic Face? Ahora que sabemos por qué estos medicamentos se han vuelto tan populares, hablemos del término que probablemente te trajo a este video, Ozempic Face. Lo primero que debes saber es que Ozempic Face no es un diagnóstico médico ni una enfermedad reconocida. Es un término popular que comenzó a utilizarse en el 2023 y que rápidamente se hizo viral en redes sociales. La expresión fue acuñada por el reconocido dermatólogo estadounidense, el Dr. Paul Harrod Frank, quien empezó a notar que algunos pacientes que perdían peso muy rápidamente presentaban cambios llamativos en el rostro. ¿A qué cambios se refería? Principalmente a una disminución importante del volumen facial, especialmente en las mejillas, las sienes, acompañada de una piel más flácida, arrugas más marcadas, ojos que parecen más hundidos y una mandíbula menos definida. Como consecuencia, el rostro puede adquirir una apariencia más delgada y en algunos casos parecer varios años mayor. Es importante aclarar que estos cambios no ocurren en todas las personas que usan Ozempic o medicamentos similares. Algunas personas prácticamente no presentan cambios visibles, mientras otras sí experimentan modificaciones importantes en su apariencia facial. Con el paso del tiempo, el significado de Ozempic Face también ha cambiado. Aunque inicialmente hacía referencia a personas que utilizaban semaglutida, hoy en día se utiliza para describir cambios faciales similares después de una pérdida de peso rápida, independientemente de la manera de conseguirlo. Es decir, estos cambios también pueden observarse en personas que bajan mucho de peso mediante dieta, cirugía bariátrica, ejercicio intenso o con otros medicamentos para la obesidad, como la tirzepatida o la liraglutida. Y aquí encontramos uno de los mayores malentendidos que circulan en Internet. Muchas personas creen que Ozempic daña directamente la piel del rostro o acelera el envejecimiento facial. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia científica que demuestre que la semaglutida envejezca la piel por un efecto directo del medicamento. Lo que sí sabemos es que la pérdida de grasa corporal también incluye la grasa del rostro. Y cuando esa pérdida ocurre en poco tiempo, y especialmente en personas que ya tenían una menor elasticidad de la piel o una edad mayor, el resultado puede ser un rostro con menor volumen y con signos de envejecimiento mucho más evidentes. En otras palabras, la Ozempic Face parece ser principalmente una consecuencia de perder grasa facial rápidamente, más que un efecto tóxico del medicamento sobre la piel. Pero entonces surge una pregunta muy interesante. Si Ozempic no envejece directamente el rostro, ¿por qué algunas personas desarrollan estos cambios tan marcados y otras prácticamente no presentan ninguna alteración? Para responder esa pregunta necesitamos entender qué ocurre debajo de la piel cuando una persona pierde peso rápidamente. Y eso es precisamente lo que veremos en la siguiente parte del video. ¿Qué ocurre en la piel y grasa cuando perdemos peso? Para entender por qué aparece la llamada Ozempic Face, primero tenemos que conocer cómo se mantiene un rostro con apariencia joven. Aunque muchas personas piensan que la juventud del rostro depende únicamente de la piel, en realidad intervienen tres elementos fundamentales: la grasa facial, el colágeno y la elastina. Imagina el rostro como un colchón. La grasa facial actúa como el relleno que da volumen a las mejillas, las sienes, la mandíbula y el contorno de los ojos. Sobre ese relleno descansa la piel. Por otro lado, el colágeno aporta firmeza y resistencia, mientras que la elastina permite que la piel se estire y vuelva a su posición original. Con el paso de los años, todos perdemos gradualmente grasa facial, colágeno y elastina. Ese es uno de los principales mecanismos del envejecimiento natural y puede dañarse por diversos factores, como por ejemplo la radiación ultravioleta. Ahora imaginemos que una persona pierde entre un 15 y un 20% de su peso corporal en pocos meses. La grasa desaparece de todo el cuerpo y el rostro no es la excepción. Cuando disminuye ese soporte interno, la piel tiene que adaptarse a un volumen mucho menor.
Si la pérdida ocurre lentamente, suele tener tiempo para retraerse. Pero cuando sucede de forma rápida, especialmente en personas mayores o con menor elasticidad cutánea, la piel no siempre logra ajustarse al mismo ritmo, provocando flacidez en la piel. El resultado puede ser un rostro con mejillas más hundidas, sienes más marcadas, ojeras más profundas, mayor definición de los huesos de la cara, pliegues nasolabiales más visibles, flacidez de la mandíbula y el cuello. Es importante destacar que estos cambios no solo ocurren exclusivamente por usar Ozempic. También pueden aparecer después de una cirugía bariátrica, una dieta muy restrictiva o de cualquier situación que produzca una pérdida importante y rápida de peso. Ahora bien, existe otro aspecto que merece atención. Cuando una persona reduce mucho la cantidad de alimentos que consume, también puede disminuir la ingesta de proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables si su alimentación no está bien planificada. Una nutrición insuficiente puede afectar la calidad de la piel, favoreciendo la sequedad, la pérdida de luminosidad y una menor capacidad de reparación de los tejidos. Por eso, los especialistas insisten en que el tratamiento con agonistas GLP-1 no debe consistir únicamente en aplicar una inyección. Debe acompañarse de una alimentación adecuada, suficiente aporte de proteínas, especialmente entrenamiento de fuerza y seguimiento médico y nutricional para reducir la pérdida de masa muscular y favorecer una mejor adaptación del organismo durante el proceso de pérdida de peso. Es muy importante que la nutrición sea adecuada. Esto es preocupante por la falta de información que existe. Lo puedo notar cuando veo en redes sociales promocionando estos medicamentos con la premisa de que podrás bajar de peso comiendo lo que quieras. Esto no es así y es muy importante priorizar la calidad de alimentos que consumimos. Si consumes menos proteínas, menos calidad de los alimentos en nutrientes, te causará desnutrición y tu cuerpo va a sufrir las consecuencias. No se trata solo de buscar una salida para perder peso rápidamente, sino de mejorar tu salud en general. Otro dato interesante es que los estudios de imagen muestran que la pérdida de volumen facial parece afectar principalmente a los compartimientos superficiales de grasa, mientras que las capas más profundas se conservan en mayor medida. Esto podría explicar por qué el rostro adquiere un aspecto diferente al envejecimiento habitual y también por qué algunos tratamientos estéticos deben adaptarse específicamente a estos pacientes. En resumen, la mejor explicación disponible hasta ahora es que la Ozempic Face aparece porque la pérdida rápida de grasa facial deja menos soporte para la piel. Si además la persona tiene una edad mayor, menor cantidad de colágeno o elastina o presenta deficiencias nutricionales, estos cambios pueden hacerse mucho más evidentes. El impacto psicológico y emocional de la Ozempic Face. Cuando hablamos de la Ozempic Face, es fácil centrarnos solamente en los cambios físicos, pero existe otro aspecto de igual importancia, el impacto emocional. Para muchas personas, iniciar un tratamiento para la diabetes o para bajar de peso representa un cambio en su vida. Después de años luchando contra la obesidad, contra la glucosa elevada, finalmente logran controlar su diabetes, mejoran su presión arterial, logran sentirse con más energía y alcanzar un peso que nunca habían conseguido antes. Sin embargo, algunas personas se llevan una sorpresa inesperada. Algunas se miran al espejo. Aunque están más saludables, sienten que su rostro luce más cansado, con menos volumen o incluso con una apariencia más envejecida de la que esperaban. Y eso puede generar emociones contradictorias. Por un lado, están felices por haber mejorado su salud y por haber alcanzado una pérdida de peso importante, pero al mismo tiempo pueden sentirse decepcionadas con los cambios en su apariencia. Es importante entender que estas emociones son completamente válidas. Nuestra imagen forma parte de nuestra identidad y de cómo nos relacionamos con los demás. Cuando esa imagen cambia de forma rápida, el proceso de adaptación también puede requerir tiempo. En algunos pacientes, estos cambios pueden afectar su autoestima, la confianza al relacionarse con otras personas e incluso la satisfacción con el tratamiento, a pesar de que los beneficios para la salud sean enormes. Por eso, cada vez más los especialistas insisten en que el tratamiento para la obesidad no debe centrarse solamente en perder kilos,
debe ser un abordaje integral, que también tenga en cuenta la calidad de vida, la imagen corporal, las expectativas del paciente y su bienestar emocional. Por eso es tan importante conversar con el paciente sobre estos cambios antes de iniciar el tratamiento. Cuando una persona sabe que una pérdida rápida de peso puede modificar temporalmente la apariencia de su rostro, suele estar mucho mejor preparada para interpretar esos cambios y tomar decisiones informadas si llegaran a aparecer. También es importante recordar que la mayoría de estos cambios tienen alternativas de manejo y que en muchos casos pueden prevenirse o mejorar con medidas nutricionales, cuidado de la piel o tratamientos estéticos cuando estén indicados. Y es importante no permitir que el miedo a un cambio estético haga olvidar el objetivo principal del tratamiento. La obesidad y la diabetes aumentan el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, enfermedad renal, hígado graso y muchas otras complicaciones que pueden afectar seriamente la calidad y la expectativa de vida de las personas. Si un medicamento está ayudando a mejorar tu salud, no significa que debas ignorar los cambios en tu apariencia. Ambos aspectos son importantes. Lo ideal es encontrar un equilibrio, cuidar tu salud metabólica mientras proteges también tu bienestar emocional y tu autoestima. Ese es precisamente el objetivo de una medicina verdaderamente centrada en el paciente. ¿Qué dice realmente la evidencia científica? Ahora llegamos a la pregunta más importante de todo este tema. ¿La Ozempic Face es realmente un efecto del medicamento o es el resultado de una pérdida de peso rápida? La respuesta corta es que hasta el momento la ciencia no tiene una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos con bastante seguridad es que cuando una persona pierde una gran cantidad de peso en poco tiempo, también pierde grasa en el rostro. Esto no es algo nuevo ni exclusivo de Ozempic. Ya se había observado desde hace muchos años en personas que bajan de peso después de una cirugía bariátrica o mediante dietas muy estrictas. La pérdida de grasa tiene el potencial de alterar la apariencia de casi todos los rasgos faciales, incluyendo las mejillas, las sienes, las órbitas, la mandíbula, los labios y el mentón. Cuando disminuye la grasa facial, especialmente en las mejillas, las sienes y la mandíbula, la piel puede perder parte del soporte que tenía. Como resultado aparecen rasgos más marcados, arrugas más visibles y una apariencia más envejecida. Por eso muchos expertos consideran que la explicación más probable de la llamada Ozempic Face es simplemente la pérdida rápida de volumen facial. Ahora bien, ¿eso significa que el medicamento no tiene absolutamente ninguna participación? Aquí es donde la historia se vuelve más interesante. En los últimos años han aparecido investigaciones que plantean una posibilidad diferente. Algunos científicos han observado que los receptores de GLP-1 también están presentes en ciertas células de la piel y del tejido adiposo. A partir de estudios de laboratorio, se han propuesto que estos medicamentos podrían influir en procesos relacionados con el colágeno, el estrés oxidativo o la regeneración de tejido cutáneo. Sin embargo, es muy importante entender que estas son hipótesis, no conclusiones. Hasta la fecha no existen estudios clínicos que hayan demostrado de forma definitiva que la semaglutida provoque envejecimiento facial por un efecto directo sobre la piel. De hecho, ocurre algo curioso. Otros estudios muestran justamente lo contrario. Los agonistas GLP-1 tienen propiedades antiinflamatorias, disminuyen el estrés oxidativo y podrían incluso ejercer efectos beneficiosos sobre la salud de la piel y el envejecimiento sistémico. Es decir, actualmente existen dos teorías. La primera sostiene que los cambios faciales se deben casi exclusivamente a la pérdida rápida de grasa corporal. La segunda plantea que podría existir un efecto adicional del medicamento sobre algunos tejidos de la piel, aunque esta hipótesis todavía necesita mucha más investigación para ser confirmada. Por eso la mayoría de especialistas considera que la explicación más sólida en este momento sigue siendo la pérdida rápida de peso y no un daño directo causado por Ozempic. Y esto tiene mucho sentido si pensamos en algo muy sencillo. Si una persona pierde 20 o 30 kilos en pocos meses, sería esperable que también pierda grasa en el rostro. De hecho, observamos cambios similares en muchas personas que nunca han usado semaglutida y que adelgazan rápidamente con cirugía bariátrica, dietas muy restrictivas o enfermedades graves que ocasionan una pérdida de peso importante en poco tiempo. En otras palabras, la evidencia científica nos invita a ser prudentes.
No podemos afirmar actualmente que Ozempic envejezca directamente la piel, pero tampoco podemos descartar mecanismos adicionales que todavía recién estamos empezando a comprender. Y precisamente por eso es tan importante revisar la evidencia científica antes de sacar conclusiones basadas únicamente en fotografías que vemos en redes sociales. Pero aún queda una pregunta muy importante. ¿Todas las personas que usan Ozempic o semaglutida tienen el mismo riesgo de desarrollar la Ozempic Face? La respuesta es no. Y en la siguiente parte veremos cuáles son los factores más importantes que aumentan el riesgo de desarrollar la Ozempic Face. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar la Ozempic Face? La buena noticia es que no todas las personas que usan Ozempic, Wegovy, tirzepatida desarrollan cambios importantes en el rostro. Por eso es muy importante informarse antes de empezar con estos tratamientos. De hecho, muchas personas pierden peso poco a poco de forma considerable y prácticamente no presentan modificaciones visibles en el rostro. Entonces, ¿por qué esto ocurre en algunas personas y en otras no? La respuesta probablemente proviene de la combinación de varios factores. Personas que pierden mucho peso en poco tiempo. Probablemente este es el factor más importante. Cuanto mayor y más rápida sea la pérdida de peso, mayor será también la pérdida de grasa facial. Por ejemplo, una persona que pierde entre el 15 y 20% de su peso corporal en pocos meses probablemente experimentará cambios faciales más notorios que alguien cuya pérdida de peso es gradual. Por eso, la velocidad de la pérdida de peso parece ser tan importante como la cantidad de kilos perdidos. Personas mayores de 45 o 50 años. Con el envejecimiento, reduce de forma natural la producción de elastina y colágeno. Además, el rostro ya ha perdido parte de su volumen con los años. Si a este proceso natural le añadimos una pérdida rápida de grasa facial, la piel tiene menos capacidad para retraerse, haciendo que las arrugas y la flacidez sean mucho más evidentes. Por eso, la llamada Ozempic Face suele ser más llamativa en personas de edad mayor. Personas con un rostro naturalmente delgado. No todas las caras almacenan la misma cantidad de grasa. Algunas personas tienen mejillas muy prominentes, mientras que otras poseen un rostro fino incluso antes de perder peso. Cuando alguien con poca grasa facial adelgaza rápidamente, cualquier pérdida adicional puede hacerse mucho más evidente. Personas con pérdida importante de masa muscular. Durante un proceso de adelgazamiento no solo se pierde grasa. Si la alimentación no aporta suficiente cantidad de proteínas o no se realiza el entrenamiento de fuerza, también puede disminuir la masa muscular. Aunque todavía se investiga cuánto influye esto en el rostro, una menor masa muscular puede contribuir a una apariencia más cansada y menos firme. Personas con una alimentación deficiente. Cuando el apetito disminuye mucho, algunas personas comen muy poco y dejan de cubrir sus necesidades nutricionales básicas. La falta de proteínas, vitaminas, minerales puede afectar la calidad de la piel, disminuir su capacidad de reparación y favorecer la pérdida de masa muscular. Por eso, durante el tratamiento con agonistas GLP-1, no basta con comer menos, es fundamental comer mejor. Factores genéticos. Y finalmente existe un factor que no podemos modificar, la genética. Cada persona envejece de manera diferente. Hay personas de 60 años con una piel muy firme y otras de 40 que ya presentan una importante pérdida de colágeno. Por eso, dos pacientes con la misma edad y la misma pérdida de peso pueden tener resultados completamente distintos. En resumen, la Ozempic Face no depende solamente del medicamento, sino de la combinación entre la rapidez de la pérdida de peso, la edad, la calidad de la piel, la genética, la composición corporal y el estado nutricional. La buena noticia es que varios de estos factores en sí pueden modificarse. ¿Se puede prevenir la Ozempic Face? La respuesta es sí. En muchos casos podemos disminuir el riesgo, aunque muchas veces no es posible evitar completamente los cambios faciales. Estas son las estrategias que cuentan con mayor evidencia científica. Primero, evitar perder peso demasiado rápido. Aunque todos queremos resultados rápidos, perder peso de forma progresiva suele permitir que la piel se adapte mejor al nuevo volumen de nuestro rostro. El objetivo no debería ser adelgazar lo más rápido posible, sino hacerlo de forma saludable y sobre todo sostenible en el tiempo.
Algunas personas, al querer lograr resultados rápidos en la pérdida de peso, pueden aumentar la dosis del medicamento antes de lo necesario. Recordar que el tratamiento es individualizado. Importante es poder lograr una pérdida de peso gradual, no brusca, para reducir la posibilidad de este efecto adverso. Y no solo eso, sino también para poder lograr adaptación del cuerpo y menor riesgo de rebote. La causa más frecuente del efecto rebote son pérdidas de peso muy rápidas, independientemente de la forma en que esto se consiga, ya que tu cuerpo activa mecanismos de supervivencia, reduce el metabolismo, aumenta el hambre y hace todo lo posible por recuperar la grasa perdida. Consumir suficiente proteína. La proteína es esencial para conservar la masa muscular y proporcionar al organismo aminoácidos necesarios para la reparación de los tejidos. En personas que están perdiendo peso con agonistas de GLP-1, mantener un adecuado consumo de proteínas es una de las medidas más importantes para preservar la composición corporal. Realizar entrenamiento de fuerza. Uno de los errores más frecuentes es pensar que basta con caminar o hacer ejercicio cardiovascular. El entrenamiento de fuerza ayuda a conservar la masa muscular durante la pérdida de peso y mejora la composición corporal. Aunque no evita directamente la pérdida de grasa facial, sí reduce la pérdida de tejido magro y contribuye a un aspecto más saludable. Cubrir los requerimientos de vitaminas y minerales. Una alimentación muy limitada puede ocasionar deficiencias nutricionales. Hierro, vitamina B12, zinc, vitamina D y otros micronutrientes son importantes para la salud en general y para el mantenimiento de la piel. Por eso es recomendable que el tratamiento esté acompañado por un plan nutricional individualizado. Mantener una buena hidratación y cuidar la piel. Una piel bien hidratada y protegida del sol conserva mejor su elasticidad. El uso diario de protector solar, hidratantes adecuados y evitar el tabaquismo siguen siendo medidas fundamentales para prevenir el envejecimiento cutáneo independientemente del uso de Ozempic. Y no suspender el medicamento únicamente por miedo a la Ozempic Face. Este punto es muy importante. Si el medicamento está controlando la diabetes, reduciendo el riesgo cardiovascular o ayudando a tratar la obesidad, que afecta seriamente la salud, los beneficios suelen superar ampliamente el efecto estético. Suspender el tratamiento por cuenta propia puede provocar una recuperación importante de peso y perder mucho de los beneficios metabólicos obtenidos. Si existen cambios faciales que te están preocupando, lo correcto es comentarlo con tu médico tratante para valorar las diferentes opciones disponibles. Individualizar el tratamiento. No todos los pacientes necesitan perder la misma cantidad de peso. Algunas personas, especialmente aquellas con un índice de masa corporal cercano al objetivo o con un rostro muy delgado, puede ser razonable plantear metas de pérdida de peso más conservadoras. El tratamiento siempre debe adaptarse al paciente y no al revés. La mejor forma de prevenir la Ozempic Face no es evitar estos medicamentos, sino utilizarlos correctamente. Cuando el tratamiento se acompaña de la alimentación adecuada, ejercicio de fuerza, seguimiento médico y objetivos realistas de pérdida de peso, es posible obtener enormes beneficios para la salud, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de cambios estéticos no deseados. Y sí, a pesar de que estos cambios aparecen, no significa que no tengan solución. En la siguiente parte del video hablaremos sobre los tratamientos disponibles y las opciones que existen para recuperar el volumen del rostro y mejorar la apariencia. ¿Tiene tratamiento la Ozempic Face? Después de todo lo que hemos hablado, probablemente te estás haciendo la siguiente pregunta. Si ya aparecieron estos cambios en mi rostro, ¿tiene solución? Y la respuesta es sí. Hoy en día existen varias alternativas para mejorar la pérdida de volumen facial. Y la elección de una de ellas dependerá de la magnitud de los cambios, la edad del paciente, las expectativas que tenga y, por supuesto, de la valoración de un profesional con experiencia. Es importante recordar que el objetivo no es solamente rellenar el rostro, sino recuperar la apariencia natural, manteniendo los beneficios que la pérdida de peso ha traído a tu salud. Mantener un peso saludable. Antes de pensar en cualquier procedimiento estético, es importante estabilizar el peso. Si una persona continúa perdiendo peso de forma acelerada, podría perder los efectos de cualquier tratamiento en pocos meses.
Por eso muchos especialistas recomiendan esperar a que se haya estabilizado el peso para recién iniciar algún tratamiento estético o algún procedimiento de rejuvenecimiento facial. Optimizar la alimentación. Una alimentación rica en proteínas con un adecuado aporte de vitaminas y minerales favorece el mantenimiento de la masa muscular y salud de la piel. Aunque esto no recupera la grasa facial perdida, sí permite contribuir a que la piel tenga mejor capacidad de adaptación y reparación. Cuidados dermatológicos. Los cambios leves pueden beneficiarse de rutinas de cuidado de tu piel. El uso diario de protector solar, hidratantes y, cuando están indicados por un dermatólogo, ingredientes como retinoides pueden mejorar la calidad de la piel y estimular la producción de colágeno con el paso del tiempo. Es importante tener expectativas realistas. Estos tratamientos mejoran la textura y calidad de la piel, pero no reemplazan completamente el volumen que se ha perdido. Rellenos térmicos. Cuando la principal preocupación es la pérdida de volumen, los rellenos térmicos suelen ser la primera opción. El material más utilizado es el ácido hialurónico, aunque también existen otros productos como la hidroxiapatita de calcio o el ácido poli-L-láctico, que además pueden estimular la producción de colágeno. Estos procedimientos permiten restaurar el volumen de zonas como las mejillas, las sienes, el surco lagrimal y los pliegues alrededor de la boca, con resultados generalmente inmediatos y poco tiempo de recuperación. Sin embargo, deben ser realizados por profesionales capacitados, ya que una aplicación excesiva o mal planificada puede producir un aspecto poco natural. Bioestimuladores de colágeno. En pacientes seleccionados, los bioestimuladores representan una excelente alternativa. A diferencia de los rellenos que aportan volumen de forma inmediata, estos productos estimulan al propio organismo para producir colágeno nuevo de forma progresiva. Los resultados aparecen de forma gradual y pueden contribuir a mejorar la firmeza de la piel durante varios meses. Tecnologías para tensar la piel. Existen procedimientos no quirúrgicos como la radiofrecuencia con microagujas, el ultrasonido focalizado y algunos tipos de láser dermatológico que buscan estimular el colágeno y mejorar la flacidez cutánea. Aunque no sustituyen un lifting facial ni recuperan completamente el volumen perdido, puede ser una buena opción en pacientes con cambios leves o moderados. Injerto de grasa. Cuando la pérdida de volumen es importante, una alternativa es el injerto de grasa autóloga. Este procedimiento consiste en obtener grasa del propio paciente mediante una pequeña liposucción, procesarla e infiltrarla posteriormente en distintas zonas del rostro. Al utilizar tejido del propio paciente, los resultados suelen ser muy naturales y parte de la grasa transferida puede permanecer por largo tiempo. Cirugía facial. En pacientes que han perdido una gran cantidad de peso y presentan un exceso importante de piel, puede ser necesario recurrir a procedimientos quirúrgicos. Entre ellos se encuentran el lifting facial, el lifting de cuello o, en casos seleccionados, la blefaroplastía, cuando existe exceso de piel alrededor de los párpados. Estas intervenciones quirúrgicas permiten corregir la flacidez que no pueda tratarse únicamente mediante procedimientos o rellenos. Es recomendable suspender Ozempic u otro agonista GLP-1 si aparece la Ozempic Face. Esta es una pregunta muy frecuente. En la mayoría de casos, la respuesta es no. Si el medicamento está controlando adecuadamente la diabetes, reduciendo el riesgo cardiovascular o ayudando a tratar una obesidad que pone en riesgo tu salud, suspenderlo únicamente por motivos estéticos puede hacer que la persona recupere parte del peso y pierda muchos de los beneficios metabólicos ya obtenidos. Además, si el paciente ya se ha realizado rellenos faciales y posteriormente recupera una gran cantidad de peso, es posible que vuelva a ganar grasa en el rostro, y en algunos casos esto podría modificar el resultado estético y requerir una nueva valoración con el especialista.
Por eso, cualquier decisión sobre continuar, suspender o cambiar de medicación siempre debe ser en comunicación mutua con tu médico tratante. ¿Qué nos depara el futuro? Aunque la llamada Ozempic Face ha recibido una enorme atención en redes sociales, todavía existen muchas preguntas sin responder. La mayoría de los estudios disponibles son recientes y aún no sabemos con precisión qué pacientes desarrollarán estos cambios, cuánto pueden progresar con el tiempo o si algunos medicamentos presentan un riesgo mayor que otros. Los investigadores ya están utilizando fotografías tridimensionales, resonancias magnéticas y otras técnicas de imagen para medir de forma objetiva cómo cambia el volumen facial durante la pérdida de peso. Además, se están estudiando nuevos tratamientos que permitan mantener mejor la masa muscular y la composición corporal durante el adelgazamiento, con la esperanza de reducir también los cambios faciales. En los próximos años probablemente tendremos respuestas mucho más claras. La Ozempic Face existe como fenómeno clínico observado por muchos pacientes y médicos, pero la evidencia actual indica que la explicación más probable es la pérdida rápida de grasa facial y no un efecto tóxico de la semaglutida sobre la piel. No todas las personas desarrollarán estos cambios y existen estrategias preventivas para disminuir el riesgo. Y si es que ya aparecieron estos cambios, también existen tratamientos que puedan ayudar a mejorarlos. Lo más importante es recordar que medicamentos como la semaglutida o la tirzepatida han cambiado por completo el tratamiento de la diabetes y la obesidad, reduciendo el riesgo de complicaciones cardiovasculares y mejorando la calidad de vida de millones de personas que ya estaban muchos años luchando contra estas enfermedades. Por eso la conversación no debería centrarse únicamente en la apariencia del rostro, sino encontrar un equilibrio entre los enormes beneficios para la salud y los posibles cambios estéticos, siempre tomando decisiones informadas y personalizadas. Por otro lado, estos medicamentos muchas veces se prescriben por médicos y farmacéuticos sin la debida orientación al paciente. Es importante concientizar a médicos y al público sobre este problema y la necesidad de una orientación y un seguimiento adecuados para el uso de estos medicamentos. Recordar que el tratamiento de cualquier enfermedad siempre es individualizado. Tu cuerpo es único y puede reaccionar de diferentes formas a los medicamentos. Y no solo eso, también influyen otros factores como la edad, el uso de otros medicamentos, los antecedentes de enfermedades que tengas y muchas otras cosas más. Después de revisar todas las evidencias científicas, podemos extraer varios mensajes muy importantes. Primero, que la Ozempic Face no es una enfermedad ni un diagnóstico reconocido. Es un término popular que surgió para describir los cambios faciales que algunas personas sufren después de pasar por una pérdida de peso rápida e importante. El segundo mensaje es que hasta ahora no existe evidencia científica sólida que demuestre que la semaglutida u otros medicamentos agonistas GLP-1 dañen directamente la piel o produzcan el envejecimiento facial por sí mismos. La explicación más aceptada actualmente es que estos cambios son consecuencia de la pérdida rápida de grasa facial, un fenómeno que también puede observarse en casos como la cirugía bariátrica o dietas muy restrictivas, o en caso de enfermedades que puedan producir una reducción importante y rápida de peso corporal. El tercer mensaje es que no todas las personas desarrollarán la Ozempic Face. La edad, la genética, la elasticidad de la piel, la cantidad de grasa facial previa, la velocidad de pérdida de peso, el estado nutricional y otros factores individuales influyen en que estos cambios sean más o menos evidentes. También es importante recordar que la apariencia facial no es lo único que debemos valorar. Los agonistas GLP-1 son medicamentos que han revolucionado el tratamiento de la diabetes tipo 2 y de la obesidad. Han demostrado reducir el peso corporal, mejorar el control de la glucosa y disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares en millones de personas. Por eso sería un error que el miedo a posibles cambios estéticos hiciera que un paciente rechazara un tratamiento que podría mejorar mucho su expectativa de vida y su calidad de vida, sobre todo si existen formas de prevenir que la Ozempic Face aparezca.
Al mismo tiempo, tampoco debemos minimizar la preocupación de quienes sí ya están presentando estos cambios. La imagen corporal forma parte del bienestar de una persona. Sentirse incómodo con la apariencia del rostro no significa ser superficial. Es una preocupación legítima que merece ser escuchada y abordada con empatía. La buena noticia es que hoy contamos con múltiples estrategias que pueden reducir el riesgo. Una pérdida de peso progresiva, una alimentación rica en proteínas, el entrenamiento de fuerza, una adecuada hidratación, el cuidado adecuado de la piel y un seguimiento por un equipo multidisciplinario pueden ayudar a preservar mejor la composición corporal y así poder disminuir los cambios estéticos. Y cuando estos cambios ya se han producido, también existen tratamientos dermatológicos y de medicina estética que pueden restaurar el volumen facial y mejorar la apariencia, siempre que sean realizados por profesionales capacitados. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas por responder. La mayor parte de la evidencia científica publicada ha sido reciente y todavía necesitamos estudios de seguimiento a largo plazo que permitan comprender mucho mejor quiénes tienen mayor riesgo, cuáles son los mecanismos exactos implicados y cómo prevenir estos cambios de forma eficaz. La medicina está evolucionando muy rápidamente y probablemente en los próximos años dispongamos de respuestas más precisas. Durante décadas hemos luchado contra una enfermedad que aumenta el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, hígado graso, apnea de sueño y muchos tipos de cáncer, la obesidad. Hoy contamos con medicamentos capaces de cambiar esa historia para millones de personas. Como ocurre con cualquier tratamiento eficaz, también pueden aparecer efectos no deseados. Nuestro trabajo como médicos no es ignorarlos ni exagerarlos, sino explicarlos con honestidad, ponerlos en contexto y ayudar a cada paciente a tomar la mejor decisión según sus necesidades. Porque el verdadero objetivo del tratamiento no es únicamente bajar de peso o controlar la glucosa, es vivir más años con mejor salud y mejor calidad de vida sintiéndose bien con nosotros mismos. Si este video te ayudó a comprender qué es realmente la Ozempic Face, te invito a que lo puedas compartir con otras personas que tengan las mismas dudas. Y si tienes alguna pregunta o quieres que hable sobre algún otro tema relacionado con la obesidad o la diabetes, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.